Good evening, Buenas tardes. and welcome to this Bible study of Genesis chapter 36. Bienvenidos a este estudio bíblico de Génesis 36. We will be talking about Esau Vamos a estar hablando acerca de Esaú and his descendants, his genealogy. y su genealogía o sus descendientes. As many of you have already heard, Esau means hairy. Algunos de ustedes ya lo deben saber que Esaú quiere decir peludo And his nickname was Edom, y su apodo era Edom, which means red, que quiere decir rojo which comes from the red lentil soup y viene de la sopa roja de lentejas that he exchanged for his birthright. que él intercambió por su primogenitura. Yes, and that was in Genesis 25. Y esto estaba en Génesis 25. In some instances, Seir is another name for Edom. En algunas instancias, Seir es otro nombre para Edom, Because of the geographical location. por la ubicación geográfica. It seems like Esau had 3 wives, Parece que Esaú tuvo 3 esposas, but his parents did not approve of any of them. pero sus padres no habían aprobado a ninguna de estas esposas, Not even Ishmael's daughter. ni siquiera a la hija de Ismael. His parents were worried Sus padres estaban preocupados that Esau's pagan wives de que las esposas paganas de Esaú would lead him astray from God. lo iban a alejar de Dios. Earlier in the Bible, his wives are listed as Judith, Basemath, and Mahalat. Hay otro lugar antes en la Biblia donde sus esposas son mencionadas como Judith, Basemat y Mahalat. Is Ishmael's daughter. Mahalat es la hija de Ismael. They got married, they changed their name. Ishmael is the uncle of Jacob. Es posible que cuando las 3 esposas de Esaú se casaron, cambiaron también de nombre. But either way, what we understand is that Basemath changed her name to Ada. Pero de cualquier manera que haya sido, entendemos que Basemat se cambió de nombre a Ada. So Judith may have either been childless or died. Es posible que Judith no tuvo hijos o murió. Yes. So Aholibama would seem to be the 4th wife. Así que aparentemente Aholibama puede que haya sido la cuarta esposa, Yeah. But we don't know for sure. pero no lo sabemos por seguro. The firstborn of Esau was Eliphaz. El primer hijo de Esaú, su nombre era Elifaz. And he had a concubine with whom he had a son. Elifaz tuvo una concubina y con ella tuvo un hijo. Amalek. Su hijo se llamó Amelec. And Amalek would soon form a nation that would trouble. Se convirtió en una nación que después se convirtió en un problema para la nación de Israel. Esau inherited the wealth from his family. Esaú heredó la riqueza de su familia And was blessed by God. y fue bendecido por Dios. When Jacob returned, Cuando Jacob regresó, he came back a rich man. él regresó como un hombre rico. There is no mention of Isaac dividing his wealth. It seemed that Esau retained all that Isaac had. Parece que Esaú se quedó con todas las riquezas de Isaac, Except for the land. excepto por la tierra. Jacob inherited the land. Jacob heredó la tierra. There are 6 times that Edom or Esau's genealogies are given. Hay 6 genealogías de Esaú From different perspectives. y cada genealogía es dada de una perspectiva diferente. So the first 1 through 9. La primera es desde el versículo 1 al 9. Now this is the genealogy of Esau, who is Edom. Esau took his wives from the daughters of Canaan, Elon the Hittite, Aholibah the daughter of Zibeon the Hivite,
and Basemath, Ishmael's daughter, sister of Nebajoth. Now Adah bore Eliphaz to Esau, and Basemath. Aholibama bore Joash, Jalem, and Korah. These were the sons of Esau, who were born to him in the land of Canaan. Then Esau took his wives, his sons, his daughters, and all his to his household, with his cattle and all his animals and all his goods, which he had gained in the land of Canaan, and went to a country away from the presence of his brother Jacob, for their possessions were too great for them to dwell together. The land where they were strangers could not support them because of their livestock. So Esau dwelt in Mount Seir. Esau is Edom. And this is the genealogy of Esau, the father of the Edomites, in Mount Seir. Génesis 36, versos 1 al 9. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Sibeón elitita, Bama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con y todos sus animales y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Así fue como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Es de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Okay, so the first genealogy is Esau's wives and their sons. Esta primera genealogía es de Esaú y sus esposas y los hijos de ellos. And the explanation of why they moved to Seir. Y la explicación por qué se movieron o se fueron a Seir. In chapter 33, en el capítulo 33, Esau and Jacob met at Peniel. Esaú y Jacob se encontraron en Peniel after 20 years. Después de But when Esau was ready to go back, pero cuando Esaú estaba, Jacob could not follow him pace. Jacob no lo pudo seguir al paso de Esaú. But they did not meet again until Isaac's death. Pero no se volvieron a encontrar hasta la muerte de Isaac. At Hebron. En Hebrón. Jacob vivió en Betel y Esaú vivió en Seir. Esaú se fue. Because he knew that the land could not sustain both of them. Porque él sabía que la tierra no era suficiente para los dos. Next, we're going to read the second genealogy. Vamos a seguir la segunda genealogía. Verse 10. These were the names of Esau's sons. Eliphaz, the son of Adah, the wife of Esau, and Reuel, the son of Basemath, the wife of Esau. The sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, Gatam, and Kenaz. Now Timnah was the concubine of Eliphaz, Esau's son, Eliphaz. These were the sons of Adah, Esau's wife. These were the sons of Reuel, Nahath, Zerah, Shammah, and Mizah. These were the sons of Basemath. These were the sons of Aholibama, daughter of Zibeon, and she bore to Esau Joash, Jalem, and Korah. Génesis 36 del 10 al 14 dice: los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Omar, Zefo, Gatán y Kenaz.
Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amelec. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Samá y Misá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Aná y nieta de Sibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Okay. So this was the second genealogy, Esta es la genealogía which is of Esau's sons and grandsons. que es de los hijos de Esaú y de los nietos de Esaú. Yes, and that was from verses 10 to 14. Y esto era Génesis 36, versos 10 al 14. Okay. And then is the third genealogy. Ahora viene la tercera genealogía. In verse 12, it mentions that Eliphaz, which is Esau's son, Lo mencionamos hace un momento, pero ya que acabamos de leer esto, en el verso 12 dice que Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya. yes, Eliphaz is Esau's firstborn son. Elifaz era el hijo mayor o el primer hijo de Esaú. Yes, and his son was called Amalek. Y su hijo se llamó Amelec. That would trouble the Israelites. Y Amelec se convirtió en una nación que se convirtió en un problema para los israelitas. Next is the third genealogy. Vamos a ver la tercera genealogía. The chiefs of Edom. Los jefes de Edom. These were the chiefs of the sons of Esau, the sons of Eliphaz, the firstborn son of Esau, were Chief Teman, Chief Omar, Chief Zepho, Chief Kenaz, Chief Korah, Chief Gatam, and Chief Amalek. These were the chiefs of Eliphaz in the land of Edom. They were the sons of Adah, Reuel, Esau's sons. Esau, Chief Nahath, Chief Zerah, Chief Shammah, and Chief Mizah. These were the chiefs of Reuel in the land of Edom, Samath, Esau's wife. And these were the sons of Aholibama, Esau's wife, Chief Joash, Chief Jalel. These were the chiefs who descended from Aholibama, Esau's wife, the daughter of Anah. These were the sons of Esau, who is Edom, and these were their chiefs. Génesis 36, versos 15 al 19. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Zefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amelec. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Será, Samá y Misá. Jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hijo de Aná, estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. So then is a different genealogy. It's the genealogy of the people of Seir. La cuarta genealogía es acerca del pueblo de Seir o la gente de Seir. Starting from verse 20. These were the sons of Seir, the Horite, who inhabited the land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishan, Ezer, Dishan. These were the chiefs of the Horites, the sons of Seir, in the land of Edom. And the sons of Lotan were Hori and Hemam. Lotan's sister was Timnah. These were the sons of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam. These were the sons of Zibeon, both Ajah and Anah. This was the Anah who found the water in the wilderness, as he passed the donkeys of his father Zibeon. These were the children of Anah, Dishan, and Aholibama, the daughter of Anah. These were the sons of Dishan: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
These were the sons of Ezer, Bilhah, Zavan, and Akan. These were the sons of Dishan, Uz, and Aran. These were the chiefs of the Horites, chief Lotan, chief Shobal, chief Zivion, chief Anah, chief Dishon, chief Ezer, and chief Dishan. These were the chiefs of the Horites according to their chiefs in the land of Seir. Génesis 36, versos 20 al 30. Estos fueron los descendientes de Seir, el Horeo, que habitaba en aquella región: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Horeos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahath, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Ayá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Zibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Hemdán, Esbán, Itrán y Kerán. Los hijos de Ser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Okay, so this was the fourth genealogy. Esta fue la cuarta genealogía. And this was of the people who lived in the people of Seir. Y esto es de la gente o del pueblo de Seir. And this was from verses 20 to 30. Y esto es de los versos 20 al 30. One of Esau's wives, una de las esposas de Esaú, was a descendant of Seir. Fue una descendiente de Seir. That is the explanation of the inclusion. Esta es la explicación para la inclusión of this genealogy, de esta genealogía, of the people of Seir. De la gente de Seir. Aholibama was from Seir. Aholibama era de Seir. Her name, su nombre, means high place. Aholibama quiere decir mi tienda es un lugar alto. Yeah. This gives us an indication. Esto nos da una indicación of her family's pagan background. El trasfondo pagano de su familia, de ella. The people of Seir, el pueblo de Seir, were Horites. Eran Horeos. This is because it says in verse 20, Seir the Horite. Y esto es porque la Biblia dice en el verso 20, Seir el Horeo. They soon intermarried and blended into one people with Edom. Inmediatamente después se casaron los unos con los otros y ellos se hicieron un solo pueblo. En el verso 28 habla de Uz. Verse 28 talks about Uz. Vemos que el hijo mayor de Esaú, su nombre era Elifaz. And we see that the firstborn of Esau was Eliphaz. Solo quiero hacer mención que Job era de la tierra de Uz. I would just like to make mention that Job was from the land of Uz. Y uno de sus amigos se llamaba Elifaz. And one of his friends was called Eliphaz. Solo quería mencionar eso. I just wanted to mention that. Gracias. Yeah, okay, so now we move on to the fifth genealogy. Ahora vamos a ver la quinta genealogía. Vamos a empezar desde el verso 31. Yeah. Now these were the kings who reigned in the land of Edom, before any king reigned over the children of Israel. Bela, the son of Beor, reigned in Edom, and the name of his city was Dinhabah. And when Bela died, Jobab, the son of Zerah of Bozrah, reigned in his place. When Jobab died, Husham of the land of Temanites reigned in his place. And when Husham died, Hadad, the son of Bedad, who attacked Midian field of Moab, reigned in his place. And the name of his city was Avith. When Hadad died,
Samla of Masrekah reigned in his place. And when Samla died, Saul of Rehoboth by the river reigned in his place. When Saul died, Baal-Hanan, the son of Achbor, reigned in his place. And when Baal-Hanan, the son of Achbor, died, Hadar reigned in his place. And the name of his city was Pau. His wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. Génesis 36, versos 31 al 39. Los israelitas tuvieron rey. Estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. De su ciudad era Dinaba. Cuando murió Belá, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Jabad, hijo de Bedad. Este derrotó a Midian en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Javit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era el pueblo de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehoboth del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Achbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Achbor, reinó en su lugar Jabad. El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Mehitabel y era hija de Matred y nieta de Mezab. Okay, so that was the fifth genealogy. Esa fue la quinta genealogía. Yeah. Perdón. It was of the kings of Edom. Y esto se refiere a los reyes de Edom. And you find this in verses 31 to 39. Y esto lo encontramos en los versos 31 al 39. You might have heard that Moses wrote Genesis. Ustedes han debido escuchar que Moisés escribió Génesis. Which is true, but some people have argued. Y esto es correcto, pero hay algunas personas que argumentan that because in verse 31, que porque en el verso 31, now these were the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Some people say Algunas personas dicen that because it says that Moses didn't actually write that. Algunas personas dicen que porque dice eso, que Moisés no lo escribió. This isn't really true though. pero esto no es correcto. Moses did write this book. Moisés sí escribió este libro. And we have in Genesis chapter 17, En Génesis capítulo 17, in verse 6, it says there will be king descendants. en el verso 6 del capítulo 17 dice que habrán o saldrán reyes de tus descendientes. Yes, so God had already promised Abraham Dios ya había prometido a Abraham that there would be kings in his descendants. que habrían reyes entre sus descendientes. Que sí tiene sentido que Moisés hubiese escrito esto. Then is the sixth genealogy, the last one. Ahora sí vamos a ver la última genealogía. It says the chiefs of Esau. These were the chiefs of Esau, according to their families and their places by their names. Chief Timnah, Chief Alva, Chief Jetheth, Chief Aholibama, Chief Elah, Chief Pinon, Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar, Chief Magdiel, and Chief Edom, according to their dwelling places in the land of their possession. Esau was the father of the Edomites. Génesis 36, versos 40 al 43 dice: Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, cada uno: Timná, Alva, Jetet, Non, Kenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. In this genealogy, En esta genealogía,
It's the names according to the geographical areas. Estos nombres son de acuerdo a las áreas geográficas. And this is from verses 40 to 3. Y estos son versos 40 al 43. This might have been after the rulers, the kings, according to their dwelling places. La última genealogía dice de acuerdo a los lugares que habitaron. It's comparable to saying the governor. Comparable a decir un gobernador en un estado. One thing I want to note, algo que quiero hacer notar, is that from this point on, es que a partir de este momento, the Edomites, los edomitas, are depicted as opposing Israel. Se los presenta como oponiéndose a Israel. Unfortunately, desafortunadamente, this was because of the influence of his pagan wives. Esto fue a consecuencia de la influencia de sus esposas paganas. Esau's pagan wives. Las esposas paganas de Esaú. He let his wives lead him astray. Él permitió que sus esposas, which led to his children becoming pagan also. Lo que también por consecuencia sus hijos de Esaú también se convirtieron en paganos. Instead of Esau being the good influence on his family, en vez de que Esaú hubiese sido una buena influencia en su familia, his wives were the bad influence on him and his family. Sus esposas fueron una mala influencia para él y para su familia. The Edomites did become a big nation. Los edomitas sí se convirtieron en una gran nación. But as I said, they were pagan. Eran paganos. And in the end, al final, they disappeared. Ellos desaparecieron. They were assimilated. Ellos fueron asimilados. Absorbed. Ellos fueron absorbidos. By other nations. Por otras naciones. Including Israel. Incluyendo la nación de Israel. By the time of Jesus, para el tiempo de Jesús, Edom was no more. The nation of Edom was no more. La nación de Edom ya no existía. What I want you to take from all this, lo que me gustaría que saquen de todo esto, don't let others lead you astray. No permitas que otros te hagan perder. Not your friends, que no sean tus amigos, not your family, tu familia, or society, o la sociedad. Stay firm in your faith. Mantente firme en tu fe. No matter what others say. No importa lo que otros digan. Thank you all for joining us. Gracias por haberse unido a nosotros. Before we close, I'll say a quick prayer and thank you again for joining us. Voy a hacer una corta oración y muchas gracias por unirse a nosotros. Lord, thank you for your word that we can understand and we can read it. Thank you for all the knowledge that is in there, the wisdom. Thank you for speaking to us. And even if it's just the genealogy, which may seem boring, but thank you that we can get something out of this, that we can understand what you are trying to tell us. And thank you for helping us to see what we need to change in our lives. If we need to start being a good influence instead of being influenced by others. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros podemos entenderlo, leerlo. Gracias que nosotros podemos entender tu mensaje, aunque sea solo son genealogías, solo son nombres, pero podemos entender lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Y que nosotros podemos ser una buena influencia en otros y no ser influenciado por otros. Amén.